Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado La atadura del pecado. El pecado es una atadura que hoy tiene presa a parte de la humanidad y lamentablemente también parte de muchos llamados cristianos. Solo Cristo nos puede librar de cualquier tipo de atadura. En el Salmo 130, versículos 3 y 4, el salmista declara lo siguiente: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. La palabra pecado hoy ha quedado bastante obsoleta, está devaluada, es casi desconocida por las actuales generaciones. Se predica también hoy poco sobre el pecado y sus consecuencias. Se predica mucho más sobre la gracia y el amor de Dios. Esto no es malo predicarlo, pero yo personalmente considero que predicar también sobre el pecado es una gran prueba de amor y demostración de la gracia de Dios. Si no se reconoce el pecado, tenemos un grave problema hoy en las iglesias contemporáneas, porque sin arrepentimiento no hay salvación. La palabra pecado viene de una palabra hebrea que significa torcer, tergiversar la verdad, cometer iniquidad, hacer o cometer maldad, trastornar, pervertir. El pecado, por tanto, es torcer, es adulterar la palabra de Dios, es actuar en contra de ella, es desobedecer a Dios despreciando su santidad, también es engañar o pervertir a las personas con nuestra mala actitud y mal testimonio y nuestras palabras, es, en definitiva, actuar con mala intención. El pecado es errar, es equivocarnos en nuestro objetivo, no dar en la diana, fallarle a Dios. Es una realidad que todos alguna vez hemos cometido todo tipo de errores y por tanto le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Él. Recordemos que todo pecado se comete siempre contra Dios. La Biblia enseña que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para que Dios nos perdone y recibamos la salvación. El pecado, por tanto, en sí es una atadura a la cual la humanidad vive atada, es esclava del mismo. En el salmo que leímos, el salmista con buen criterio asegura que nadie podría quedarse en pie si Dios aplicara su justicia. La justicia de Dios la vemos y la nombra Pablo, la define Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde nos dice: porque la paga, o sea, la recompensa del pecado es muerte. Aquí Pablo se está refiriendo a la muerte espiritual, a la condenación eterna, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el propio Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos dice lo siguiente: y conoceréis la verdad. Recordemos que Él dijo: yo soy la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, Dios envió a su Hijo a esta tierra para que cargara con nuestros pecados, que conociéramos la verdad y hacernos libres de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, que es la condenación eterna, y por tanto salvarnos. Jesús, de una forma voluntaria, pagó la sentencia que merecía nuestro pecado, para que gratuitamente y al arrepentirnos recibiéramos la salvación, la cual se recibe por fe al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Recibimos la salvación de una forma gratuita, pero Jesucristo tuvo que pagar un gran precio por ella, su propia vida. Él murió para darnos vida, vida eterna, para darnos salvación cuando estábamos muertos espiritualmente, o sea, cuando estábamos condenados. Dios hoy sigue teniendo misericordia y sigue dando oportunidades a las personas para que se arrepientan y puedan ser salvas por medio solo y únicamente de Jesucristo, porque Dios, como dije antes, no quiere que nadie se condene, por eso envió a Cristo a morir por nosotros. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, Salomón nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, cuando reconocemos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y nos alejamos de ellos, o sea, dejamos de pecar, la misericordia y el amor de Dios nos alcanza.
En cambio, si nos negamos a reconocerlos y por tanto seguimos pecando, aparte de que nada nos saldrá bien aquí en este mundo, estará en juego nada más y nada menos que nuestra eternidad. Si aceptamos la verdad de Cristo, si aceptamos la verdad de su palabra, seremos libres de la esclavitud del pecado y de su terrible consecuencia. Si quieres ser libre de cualquier atadura, sea la que sea, debes caminar con Cristo, debes convivir con su palabra y obedecerla. Entonces, solo entonces, serás verdaderamente libre. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.